Colombia durante los últimos años ha sido una de las economías más fuertes de Latinoamérica, casi a la par de países vecinos como Chile y Argentina que superan al país económicamente por poco. Sin embargo, cuenta con algunos déficits que le restan al país competitividad, como lo es su red férrea. Aunque cuenta con más de 3.500 kilómetros de vías férreas, cerca del 70% de estas no están en uso. Y hoy, casi 30 años después de su abandono, se busca el regreso del tren en el país con un ambicioso plan y una inversión inicial de $18 millones. La historia del ferrocarril en Colombia tiene sus raíces en el siglo XIX. El primer tramo del ferrocarril en el país se inauguró el 20 de octubre de 1854, conectando las ciudades de Bogotá y Facatativá. Esta línea férrea fue un hito importante ya que marcó el comienzo del desarrollo del sistema ferroviario en Colombia. Para 1865 se iniciaron una serie de líneas en el interior del país, comenzando en Barranquilla, Medellín, Bogotá y Girardot, con el fin de conectar los principales centros urbanos con el sistema fluvial y facilitar el comercio exterior, en especial de materias primas. Este sistema se concretó en 1878 y 1935. Fue financiado por la nación, el sector privado y por asociaciones mixtas. La exportación de café fue determinante en la construcción de los ferrocarriles en Colombia, pues se desarrollaron vías para sacar este producto al exterior. Esta es la razón por la cual se observa una importante aglomeración de vías férreas en las regiones productoras del grano y orientadas a llevar el café a las costas y a los principales ríos del país. La red ferroviaria de Colombia se expandió rápidamente, pasando de tener 236 kilómetros construidos para el año 1885 a 2.700 kilómetros en 1930. La propiedad de estas líneas estaba a cargo de las regiones. En 1961 fue posible integrar las líneas que habían sido construidas en el último siglo, uniendo entre sí las principales ciudades del país con los puertos de Santa Marta y Buenaventura. En ese mismo año la red férrea del país alcanzaría su máxima longitud, que fue estimada en 3.400 kilómetros. Hasta aquel momento, el ferrocarril desempeñaba un papel importante en el desarrollo económico del país, alcanzando volúmenes de operación de 3 millones de toneladas y que representaba el 12% del total de la carga movilizada en el país. Sin embargo, a medida que avanzaba el siglo XX, el ferrocarril empezó a tener desafíos debido al crecimiento del transporte por carretera y a la falta de inversión en la infraestructura. En 1987 solo estaba en operación el 20% de la capacidad férrea nacional y en 1991 llegaría el fin para el tren en Colombia. El fracaso se debió a las crisis institucionales y a la corrupción. En la actualidad el 90% de las vías de los trenes en Colombia están abandonadas y las máquinas son obsoletas para las necesidades de la industria. El precio que paga Colombia por abandonar sus rieles representa un retraso industrial de casi 50 años. Quitándole competitividad con respecto a otras grandes economías de la región como lo son Chile y México, los cuales estrenarán casi al mismo tiempo una moderna red de trenes en el 2023. Como dato curioso, gran parte del dinero para la construcción del tren en Colombia provino de Estados Unidos, pero no como un gesto amistoso. $25 millones fueron dados al país sudamericano como una indemnización por la pérdida del Canal de Panamá, una pérdida que al día de hoy todavía lamenta. Más de 30 años después de su abandono, Colombia trata de recuperar el terreno perdido en materia de infraestructura. El potencial del modo férreo está ahí, y para aprovecharlo el gobierno nacional impulsa hoy una hoja de ruta con ejes como alta inversión pública y esquemas que favorezcan la inversión privada.
El proyecto más importante de infraestructura ferroviaria en la actualidad es el corredor La Dorada-Chiriguaná, que corresponde a una sola línea de una longitud de 522 kilómetros. Es considerado como un tramo estratégico por conectar el interior del país con la zona Caribe, pero solo para materias primas y no de pasajeros. Este es solo el comienzo. La meta es reactivar más de 1.800 kilómetros de red con una inversión que supera los 30 billones, algo que no había ocurrido desde hace más de 20 años atrás. Con ellos esperan reducir en al menos un 26% los costos logísticos de transporte entre el centro del país y los puertos. Sin embargo, hay un gran desafío para ello y las futuras nuevas redes férreas. Colombia ha sido un país privilegiado y condenado al mismo tiempo por su geografía. 3 cordilleras delimitan gran parte del territorio nacional y su geología se caracteriza por una alta heterogeneidad y por el tectonismo que dificultan las labores. Aunque ha habido errores y tropiezos, se ha logrado la construcción de complejas autopistas de montañas y túneles en cuyas obras intervienen geólogos, geofísicos, biólogos y ingenieros. 8 de los túneles más largos de Latinoamérica están en Colombia, lo cual respalda el plan para la reactivación del tren y la proyección de nuevas rutas que no se ejecutaron en el pasado por la falta de ingeniería en el país. También se piensa en los trenes para la movilización de pasajeros con 7 megalíneas. El Regiotren de Occidente y el Tren del Valle son los proyectos más avanzados y que son también parte de la reactivación férrea del país. Las 7 megaobras en suma tendrán una longitud de 544 kilómetros y beneficiarán a más de 3 millones de personas en 10 departamentos. Esto demuestra que aunque los obstáculos geográficos y de corrupción a veces se interpongan, Colombia puede resolverlos siempre y cuando exista por parte del gobierno un compromiso con la nación. El desarrollo económico y de infraestructura del país beneficia a todas las clases sociales y brinda una mayor calidad de vida a su población, algo que merece el país tras años de abandono, violencia, corrupción y división.